Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos dispuestos a compartir un muy buen programa, con muchísima información y con todo lo que tiene que ver también con el trabajo de la prevención. Estamos en un programa de salud y este tema, la prevención, es fundamental. Vamos a comenzar, como es habitual, con un testimonio, en este caso de alguien de Carmen de Patagones. Usted sabe, Carmen de Patagones es la ciudad que está más al sur en la provincia de Buenos Aires. Está el río Negro, y enfrente Viedma. Así que allí es oriunda Marta, y Marta tuvo una sensación en un momento dado de su vida de cansancio. Empezó a recorrer, empezó a buscar, y esta fue la respuesta. Yo me llamo Marta Córdoba, vivo en la ciudad de Carmen de Patagones. Estoy acá porque he tenido un problema de salud. Yo no me sentía bien, me sentía cansada. Me sentía cansada después de un recorrido que salíamos a caminar. Fue un día, 2 días, 3 días. Al tercer día le dije a mi marido, mira, yo voy a ir a consultarlo a Oscar porque no me siento bien. Conclusión, me indicó una serie de análisis. Cuando los vio, me derivó a un hematólogo de la ciudad de Viedma. Bueno, ahí estuve en tratamiento con él, después estuve también en tratamiento con un doctor de Bahía. Y bueno, fue transcurriendo el tiempo hasta que un día yo le dije, doctor, ¿por qué no me deriva? Entonces el doctor con muy buen criterio me derivó, y de hecho a mí me derivaron de allá por una anemia. Pero conclusión, cuando yo llegué acá, no fue ese el diagnóstico, y fue así como que me relacioné con la doctora Rossi. Ella es una persona muy positiva. Y a pesar de estar tan anémica como vino esa vez a la consulta, se la veía arreglada, se la veía siempre con buena predisposición, muy confiada. Dentro de estudios que se le hace una punción de médula ósea y una biopsia. En esta punción de médula ósea ya vimos células atípicas en la médula. Pudimos hacer una aproximación bastante certera de su diagnóstico de que se trataba de un mieloma. Mira, ¿sabes una cosa? Yo sentí que yo iba a poder, con ese problema de salud, que yo lo iba a poder llevar adelante. Y cuando me dijeron que el lugar era la Favaloro, bueno, yo sentí que era lo que me tocaba, que tenía que venir, que lo iba a hacer y que me iba a ir bien. Indudablemente pienso que ha sido muy agarrado a tiempo, porque enseguida comenzó el tratamiento a dar muy buenos resultados. Y Marta respondió muy bien al tratamiento, así que como ella estaba en muy buen estado general y por la edad que tiene, le propusimos un trasplante autólogo de médula ósea. Le puse una polenta, unas ganas, una fuerza, y confié en cada una de las cosas que me hicieron y me sentí re bien, re bien. Y así llegué al trasplante de médula ósea. Y claro, Marta comparte con nosotros ahora de qué manera, cuando uno recibe esa información, necesitas un autotrasplante de médula, qué es lo que te sucede, ¿no? Realmente, cuántos interrogantes. Pero ella lo explica de esta manera simple y sencilla, y aparte con ese optimismo básico que tiene desde que la conocimos. No sé si podré saber explicar realmente bien lo que a mí me pasó, pero yo sentí que en un momento trajeron una máquina grande y me pusieron a mí en contacto con esa máquina. Y es decir, como que me sacaban la sangre que se centrifugaba en ese aparato. Después al otro día me hicieron
una quimio muy fuerte. Y después cuando separaron las plaquetas, las células que estaban buenas de las que no estaban, qué sé yo, me las volvieron a poner. Y bueno, y ahí empecé de cero, plaqueta cero, y bueno, y así me fui recuperando día a día. Marta anduvo muy bien también con el trasplante, se recuperó muy bien y fue dada de alta en tiempo y forma, sin ninguna complicación extra. Lo peor sería, por decirte, después del trasplante, cuando no tenía voluntad, no tenía ganas. Pero fueron pocos días y aparte, es decir, como que eso se fue acomodando. Cada día me fui sintiendo un poquito mejor, con más fuerza, con más ganas. Y bueno, y lo más lindo es que ya me siento ahora completamente recuperada, ¿viste? Bien, bien. En el día de hoy se encuentra muy bien desde el punto de vista hematológico, recuperó enseguida valores normales, tanto de glóbulos rojos, de plaquetas, como de glóbulos blancos. Yo en este momento no estoy tomando ninguna medicación, no tengo dolores, ni nunca tuve dolores, ¿eh? Y ahora camino y no me canso, y bueno, y ahora me siento prácticamente como estaba antes de empezar con esta problemática. Mi familia me acompañó desde siempre, mi marido conmigo, los chicos. El hecho de llegar de vuelta al lugar donde yo soy, a Carmen de Patagones, se ve que esto se había corrido como reguero de pólvora y todo el mundo, hola Marta, ¿cómo estás? Me enteré de lo tuyo, algo sé. En fin, todos relacionándose y sabiendo el problema de salud que yo había tenido y todo buena onda, rezo por vos, todos me hacen pum para arriba, ¿viste? Cuando yo consulté al médico en Viedma y me dijo un día que me podía trasladar a Buenos Aires por un posible trasplante de médula, mira, te juro que cuando me lo dijo yo quedé como levitando, ¿viste? No podía entender qué era lo que podía llegar a ser. Bueno, y ahora es una cosa más y la cuento con total naturalidad y le quiero decir a la gente que cuando le digan trasplante de médula, que diga, a ver, bien, sé de casos que lo han hecho en Favaloro y están bárbaros y me parece genial que así sea y que esto se divulgue y se conozcan los casos para que la gente se anime, que haga consultas. Yo en la fundación me siento poco más que uno de la casa. A mí me atendieron tan bien, tan bárbaro, y lo mío resultó de 10, que yo a todo el que anda con problemas de sangre, no sé bien qué es lo que tiene, le digo, andá a Favaloro, te van a atender bárbaro. Realmente no tengo palabras para decir, sinceramente me siento re bien, como un pescadito en el agua cuando llego, porque realmente con toda la gente tengo muy buena relación. Así que realmente me sentí como que tenía un lugarcito especial en todos lados, te juro. Ahora el próximo 5 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Una enfermedad que puede tener síntomas que a lo mejor parecieran que significan otro tipo de afección. Sin embargo, por eso es tan importante la consulta y determinar y encontrar qué es lo que uno tiene. Vamos a conocer el testimonio de 3 pacientes. Uno de ellos habla de que recorrió más de 30 médicos hasta encontrar el diagnóstico. Mi nombre es Ricardo Mansur, tengo 49 años y lo que tengo es una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar. Soy Laura Reynoso, tengo 41 años y me diagnosticaron hipertensión pulmonar. Mi nombre es Nancy, cuando tenía 39 años se me dio el diagnóstico de hipertensión pulmonar arterial idiopática. La hipertensión pulmonar es el resultado de una reducción progresiva del tamaño de las arterias del pulmón y por lo tanto genera un aumento de presión en el circuito de la arteria pulmonar, consecuentemente sufriendo el ventrículo derecho, que es parte de la mitad derecha del corazón, y por ende
la serie de consecuencias clínicas que trae están vinculadas a la insuficiencia cardíaca derecha que en forma muy silenciosa se va desarrollando con el correr de los años. Mis primeros síntomas fueron mareos, muchas taquicardias, cansancio, mucho sueño, dolor de cabeza. Los principales síntomas que sufre un paciente con hipertensión pulmonar son la dificultad subjetiva o la sensación subjetiva de falta de aire y la fatiga o fatigabilidad, cansancio, letargia. Me agitaba muchísimo al subir escaleras. Cuando caminaba por la calle, quería hacerlo hablando con un celular, no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Existen otros síntomas más o menos frecuentes dependiendo de los pacientes, como palpitaciones, edema en los miembros inferiores, expectoración con sangre, síncope, es decir, pérdida de conocimiento de causa cardiovascular, letargia, es decir, una constelación de síntomas o signos que son muy fácilmente confundibles con otras enfermedades mucho más frecuentes. Llegué a visitar hasta 31 médicos. De ahí surgían diferentes diagnósticos erráticos. Hay mucha gente que está mal diagnosticada. Hay mucha gente que diagnostican con EPOC, o con asma, o con otro tipo de enfermedades. Y realmente la sagacidad, la exploración, la necesidad de tener un diagnóstico alternativo, diferente a estas otras enfermedades que son mucho más frecuentes, es lo que permite orientarse a presumir de que no todo es lo que más frecuentemente aparece en la población general, sino que puede ser hipertensión pulmonar. Lo mejor de todo, siempre recurrir a centros de referencia. La Fundación Favaloro, yo diría, es uno de los centros de referencia más importantes que hay en la Argentina. Favaloro es un lugar de referencia en lo que es hipertensión pulmonar. Y a partir de allí, de ese tratamiento, mi vida, digamos, pegó un vuelco, porque eso es lo que realmente a mí me salva la vida. Hoy por hoy, con los avances de la ciencia, con las medicinas nuevas que hay constantemente saliendo medicaciones nuevas. Los resultados son contundentes en estos 10, 15 años, ya sean farmacológicos o quirúrgicos, por cuanto cambia la condición de vida, la calidad de vida de los pacientes y también la supervivencia. Mi vida cambió mucho, porque antes vivía full todo el tiempo, corriendo, y ahora estoy más tranquila, las taquicardias bajan, los mareos desaparecieron, vivo más tranquila, más tranquila. Consulta médica ha llegado, esto es contestar todo lo que ustedes siempre nos escriben o nos llaman por teléfono, y son las dudas que tratamos entonces con los mejores profesionales de contestar. En este caso es el doctor David Fusaro, que es el jefe de ginecología de la Fundación Favaloro, y un tema que todas las mujeres tenemos como un gran interrogante: osteoporosis. Hola, otra vez estamos juntos y mi nombre es David Fusaro, yo soy el jefe del servicio de ginecología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, y muchísimas gracias por todos los comentarios, preguntas que nos llegan, y creo que estar en contacto a través de nuestras vías de comunicación es fantástico, porque creemos que la información es una de las principales armas terapéuticas que tenemos, y una de las misiones que estamos en contacto es para informar. Hoy quisiera hablarles acerca de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad generalizada de todo el esqueleto, en los cuales los huesos se descalcifican y por lo tanto tenemos mayor riesgo de fractura. Se dice que la osteoporosis es una epidemia silenciosa, porque hasta tanto no se produce la fractura, nosotros no nos damos cuenta de que realmente estamos con los huesos descalcificados. Gracias al avance de la medicina en las últimas décadas, hoy podemos tener métodos para diagnosticar eficazmente y para tratar también eficazmente este tema de la osteoporosis. En primer lugar, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener osteoporosis? El hecho de ser mujer es uno de los riesgos para tener osteoporosis. Tener una vida sedentaria, el tabaquismo, el alcohol, no consumir calcios y por otro lado no tener una vida activa, todos estos son factores de riesgo.
Muchas veces el consumo de medicamentos también es un factor de riesgo para tener osteoporosis. ¿Cómo es que funcionan los huesos? Bueno, en nuestra adolescencia nosotros vamos acumulando lo que se llama un pico de masa ósea y alrededor de los 35 años una mujer llega a tener el máximo de hueso. A partir de ahí se forma una meseta y cuando llega la menopausia se comienza a perder hueso. ¿Cómo podemos hacer para diagnosticarla? Si pudiéramos hacer una radiografía, nosotros encontramos que los huesos ya están demasiado descalcificados y quizás llegamos tarde. Pero hay un estudio que se llama densitometría ósea, que es un estudio muy sencillo, absolutamente indoloro, porque como ustedes van a ver en esta foto, la paciente se acuesta en una camilla, pasa un rayo láser por sobre ella y en pocos minutos podemos saber cuántos gramos por centímetro cuadrado tiene la mujer de calcio. De manera tal de que buenos hábitos de vida, un buen diagnóstico para que el médico pueda tener estos elementos y entonces poder fortalecer nuestros huesos. Desde ya les digo, caminar, tomar lácteos, tomar sol, hacer una vida activa y, ¿por qué no?, después de la menopausia, hacer una consulta con el ginecólogo para charlar acerca de este tema. Muchas gracias y nos encontramos en otro momento. Vamos y seguimos conociendo, por supuesto, a todos los profesionales que conforman la Fundación. En este caso, el doctor Héctor Raffaeli, que ya nos va a contar cuál es el parentesco tan importante y que significó tanto en su vida. Desde, creo, de tiempo inmemorial, siempre pensé desde chico hacer medicina. ¿Por qué? Porque en la familia había médicos y había dos que eran primos, que eran Juan José y René Favaloro. Miles de veces en quirófano lo he escuchado, diciendo, a mí me van a recordar como maestro y no como cirujano, porque mi deber es enseñar. Era muy estricto y quería lo mejor de lo mejor. Entonces exigía lo mejor de lo mejor. Él decía que había que ser un apasionado de la medicina, si no estaba apasionado de la cirugía, no podía hacer esto. Y la lucha era permanente para cómo sacar adelante al paciente. La primera cosa que tenía que uno entender era que el paciente era el único que tenía todos los beneficios. La única cosa que él pensaba y él quería era la fundación. Se desvivía por la fundación. Y cuando digo por la fundación, era por no las paredes. Él se desvivía desde la señora que le servía el té, como el señor que estaba podando las plantas en el jardín de entrada, como de los enfermeros, iba y le preguntaba qué le pasa, cómo está, todo bien. Se desvivía por la gente, o sea, constantemente era ayudar al prójimo y enterarse de cómo podía ayudarlo. La fundación es todo para mí. Yo crecí con ella y para mí es todo porque creo que paso más tiempo acá que en mi casa. Estoy más viendo de qué manera podemos llevar el sueño de él adelante. Yo digo que, bueno, hubiera sido cirujano, hubiera sido lo que hubiera sido, pero no hubiera sido nunca lo que soy. Entonces, directa o indirectamente se lo debo a él. Y es el respeto que hay que pagar.
Si tu hijo empieza primer grado, no te olvides de vacunarlo. Entre los 5 y 6 años debe recibir la Sabin, la triple viral y la triple bacteriana. Al darle estas vacunas, lo estás protegiendo contra enfermedades que pueden ser muy graves como poliomielitis, sarampión, rubiola, paperas, difteria, tétanos y tos convulsa. Acércate a cualquier centro de vacunación u hospital público y vacuna a tu hijo para que crezca fuerte y sano. Las 19 vacunas del calendario nacional son gratuitas y obligatorias en todo el país. Tener las vacunas al día es bueno para tus hijos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Nos acercamos a la licenciada Jimena Arauz, ella es del Ministerio de Salud de la Nación, para que nos cuente y comunique a todo el país qué pasa con la gente que no tiene tolerancia al gluten. A veces se tarda también muchísimo en descubrir por qué una persona se siente tan mal después de comer. Bueno, justamente el 5 de mayo es el Día del Celíaco y hay un programa nacional para la detección precoz de esta enfermedad. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la inflamación crónica del intestino delgado. Esta enfermedad ocurre en personas que tienen una predisposición genética y ocurre cuando ingieren gluten. El gluten es una proteína que está presente en el trigo, avena, cebada y centeno, con lo cual las personas celíacas no pueden consumir gluten porque les hace mal y es lo que les genera esta inflamación del intestino. Es importante también destacar que la enfermedad celíaca puede aparecer en cualquier momento de la vida y en el adulto los síntomas más frecuentes pueden ser la anemia, la presencia de osteoporosis, la presencia de aftas orales, de abortos a repetición. En todos esos casos habría que estudiar a la persona y sospechar en principio de enfermedad celíaca. Y por otra parte, hay también lo que llamamos un grupo de riesgo y que son aquellas personas que tienen un familiar de primer grado, es decir, si tenés tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano que son celíacos, deberías estudiarte. Las personas que tienen diabetes tipo 1 también son grupo de riesgo, síndrome de Down, todas las enfermedades autoinmunes. En todos esos casos también hay que pensar en la enfermedad y estudiarla. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad? Lo primero que se hace es un análisis de sangre. Luego, si diera positivo, lo que hay que hacer para confirmar el diagnóstico es una endoscopía, se hace una biopsia y de ese modo confirmamos el diagnóstico. Una vez que la persona empieza el tratamiento y no consume gluten, digamos que su intestino se recupera y tiene una vida absolutamente normal, pero tiene que sostener la dieta de por vida. Y hay muchos mitos en la vida. Uno de ellos es que el periodo menstrual tiene que ser con dolor. Sin embargo, la medicina dice todo lo contrario y cuando hay ese dolor excesivo hay que consultar. Por eso fuimos y hablamos con el doctor Felipe Joffre y el tema es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad benigna, pero crónica, que afecta a las mujeres en edad reproductiva. Esto es desde la aparición de la menarca a los 13, 14 años, la primera menstruación, hasta que comienza la menopausia. Las células del endometrio, que es lo que recubre internamente al útero y que se descama todos los meses con la menstruación, esas células se implantan, así como salen a través del cuello del útero a la vagina, pasan a través de la trompa de Falopio y caen dentro del abdomen. Cuando hay una alteración también del sistema inmune, el sistema inmune no lo reconoce como células extrañas y permiten que esas células se implanten en lugares que no son los normales y comiencen su desarrollo. Esa localización fuera de su lugar se denomina endometriosis. La endometriosis tenemos los signos de sospecha clínicos. Uno es el dolor,
la otra es la presencia de infertilidad en esa mujer. El diagnóstico complementario lo podemos tener mediante la ecografía transvaginal, pero el único método de diagnóstico de certeza es la cirugía con la biopsia de las lesiones. Tenemos que tener una confirmación mediante el anatomopatólogo que nos diga que la lesión que nosotros vimos corresponde a una endometriosis. El tratamiento de elección de la endometriosis es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? O sea, ya sea la laparoscopía o la cirugía convencional, es el tratamiento de elección. El tratamiento médico, ya sea con drogas, con hormonas o con anticonceptivos o cualquier otro tipo de productos, son tratamientos complementarios del tratamiento quirúrgico. Nosotros en el servicio lo que proponemos es hacer un diagnóstico precoz. Contamos con un equipo interdisciplinario donde trabajamos en conjunto con los cirujanos, con los ginecólogos, los endocrinólogos, la nutricionista, la psicóloga, donde la evaluamos en interdisciplina. Por eso hay que brindar una contención adecuada a la paciente. Llegamos al final del programa, nos volvemos a encontrar la próxima. Por supuesto, decirles muchísimas gracias a Roberto Giordano, Sabores Caseros, al Hotel La Casa de Paula en Trelew y básicamente a todos ustedes que nos acompañan semana a semana. Chau y gracias nuevamente. Auspicia este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.